Para mí es la primera exposición online y bueno, he participado en algunas acciones online, digamos, pero como exposición es la primera y bueno, me tiene súper contenta, ¿no? A ver, ¿qué novedades? ¿Qué novedades? A ver, el collage, que es algo que hacía muchísimo tiempo que no trabajaba, yo diría que desde mi época de estudiante, lo he retomado y me está gustando muchísimo, ¿no? Y, lo relaciono mucho con todo lo que son ensamblajes, que sería como el equivalente en tridimensional, que es algo que he desarrollado durante mucho tiempo. Y el collage me permite eso, como partir de diferentes imágenes, ya sean mías o de otras personas o de otras publicaciones, y hacer un discurso diferente, ¿no? O sea, retomar las imágenes y darles pues el carácter que le quiero dar, la narración que yo le quiero dar, ¿no? El tema que trabajo en los collages sí es un tema que he venido trabajando antes, vengo trabajando con los árboles desde pues, el 2010, 2011, pero bueno, siento que ahora se da un proceso de síntesis, ¿no? Con la imagen bidimensional y me gusta mucho esto, ¿no? Hay algunas obras que son con fotografías mías, hay algunas obras que son una mezcla entre mis fotografías y publicaciones, y hay otras que son pues, más de publicaciones de diferentes ámbitos y que he retomado para hacer una transformación del discurso. Y bueno, la otra área que trabajo, que mostraremos, que son los vasos celebratorios, que es mi obra cerámica que vengo desarrollando desde hace muchísimo tiempo. El tema del vaso celebratorio no es novedoso, pero sí es novedoso la evolución que ha ido llevando estos vasos, ¿no? Han partido desde hace mucho tiempo como un vaso que es un vaso, para mí lo llamo vaso corazón, porque es una especie de ofrenda a la celebración colectiva, y con el tiempo y las vicisitudes se ha ido convirtiendo en un vaso que no es solo corazón, sino que es un corazón enraizado. Entonces está enraizado en el cuerpo, está enraizado en la cadera, que es nuestra zona fuerte, digamos, que es la mitad del cuerpo, y se ha ido convirtiendo en un vaso corazón, útero, cadera. Es el proceso en el que estoy ahorita con los vasos celebratorios. Uh-huh. Que puede ir a más, ¿no? No Sí, termina. tanto que sí. No. En este momento está así, pero ya veo por dónde se va. Ya hay nuevos cambios. Cómo va a ir evolucionando todo. Sí. Es interesante porque yo expuse en el 2017, sí, una exposición de solo vasos celebratorios y la verdad que el hecho de verlos todos juntos es como, wow, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Ha habido muchísimos cambios y es hermoso poder verlos, ¿no? Realmente. Y siguen, como dices tú, Paggy, siguen Sí, yo evolucionando. sé que esto No para. tiene No va a fin. parar. Y porque yo conocí parte de esa producción, no sé si decir más primigenia, pero a lo mejor el inicio de la intención, ¿no? Que tenías tú con estos vasos, del discurso inicial. Y más o menos he visto, me he percatado un poco de, de esta evolución, no solo plástica, no solo desde un punto de vista compositivo, sino también, y por eso quería preguntarte ahora, sino también técnicamente. O sea, yo recuerdo unos vasos, evidentemente salidos del torno, ¿no? Y luego moldeados y a veces trabajados con engobe, a veces no, pero ahora yo, yo, yo recuerdo una vez, yo no sé si te lo he dicho alguna vez, pero a mí la persona que me enseñó a valorar la cerámica sin feldespato fuiste tú. Quiero decir, quiero decir, la persona que me explicó que la cerámica era más que el brillo, era mucho más Mm, que los acabados en altas temperaturas, fuiste tú, mm, en tu taller. mm, Entonces, quería preguntarte si técnicamente, ya hablaremos del collage, que el collage es rico en muchas cosas, técnicamente mm. es una herramienta que creo que permite, personalmente creo, como restauradora y como persona que disfruta del arte. Creo que el collage ofrece una dinámica y unas posibilidades de expresión que otras técnicas no te lo permiten.
gusten, precisamente porque es como más distendido, es como más, Sí. está abierto, es amplio, no, nada Mm, limitado. mm, Ya hablaremos de mm. esto, pero en el caso de los vasos celebratorios, quería preguntarte si técnicamente tú has observado alguna evolución muy, muy clara y si has denostado ya de por sí algún proceso o algún acabado en concreto, o has dicho esto ya no tenía que ver conmigo, o no sé, que nos lo digas, porque esa referencia que te digo yo, real, esa enseñanza que me ha marcado la vida, la cerámica es más que el feldespato, me la has dejado tú, y es así, es de agradecer. Pues mira, no sabía. A ver, la cerámica depende, o sea, la cerámica es súper amplia, ¿no? O sea, es cerámica desde un plato hecho a mano y cocinado en leña, que es a baja temperatura, y por ejemplo con arcilla roja, hasta la porcelana, digamos, que es una técnica que la arcilla es tan flexible, tan plástica, que no se puede trabajar casi a mano y hay que moldearla. Y claro, el acabado este brillante es algo que es opcional, son esmaltes, pero la cerámica en principio es la tierra cocinada, ¿no? Y puede ser desde baja temperatura a altísima temperatura, ¿no? Entonces, yo siento que hay elementos que siguen estando allí para mí porque me gusta que la tierra, que la arcilla respire. Entonces, siempre la dejo por fuera, que sea visible. Y me gusta mucho trabajar la textura, ¿no? Y poder paladear con los ojos esta textura que puede ser muy rica, ¿no? Y por dentro sí prefiero esmaltar, y es esta cosa que puede ser brillante, este esmalte que puede ser brillante o no, pero es más que todo por un tema práctico, por el tema Utilitario, del claro. uso, claro, utilitario, ¿no? Mientras que afuera me permito esa libertad, ¿no? De dejarlo sin Inclu- esmaltar. Inclusive puedes contemplar el paso del tiempo, la rugosidad que puedas dejar fuera, Mm. que inclusive el polvo o la luz o cualquier agente externo que esté cerca de la obra también la modifique de alguna manera o la cambie, ¿no? Con el paso del tiempo. Totalmente, o sea, a ver, si vamos al tema de restauración, que tú dices que soy No, restauradora. No, pero quiero decir, técnicamente también, ¿no? claro, pero es que la cerámica yo diría que es uno de los pocos materiales que lo puedes dejar a la intemperie Eso. y no necesariamente se deteriora. Puede ser que cambie, pero no se deteriora, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido es una cosa como muy particular, ¿no? Y otra cosa muy particular de la cerámica es que me parece un proceso muy rico, es que uno puede trabajar la cerámica en muy diferentes puntos de humedad de la pieza. Entonces, cuando uno la hace, está en el punto más alto de humedad, pero a medida que va pasando el tiempo, se va secando y va adquiriendo, por ejemplo, lo que llamamos textura de cuero, donde se puede trabajar la superficie, después se va secando más y se pueden hacer otras cosas. Entonces, es un proceso como muy rico, ¿no? Muy amplio. Entonces, claro, después que uno conoce ese proceso, uno decide en qué momento la trabaja y eso es parte, digamos que del estilo personal, ¿no? Sí. Porque depende en qué momento se trabaja, deja una huella diferente, ¿no? Mm. Entonces, eso me parece interesante. Los vasos también, cuando digo los dejo desnudos por fuera y no los esmalto, pero sí puedo utilizar, como lo has dicho tú, en gobes o óxidos, tintas, para probablemente hacer más énfasis en la textura aún, ¿no? Ujú. Eso también es otro elemento que es muy rico de la cerámica, ¿no? Claro, Sí. y es un elemento plástico que te entrega luces, tonos, que la pieza Sí, cambia en el transcurso del día. Yo totalmente. porque tengo uno en mi casa en un salón y lo veo, ¿no? Sí, va cambiando con la luz y con Claro. el polvo también. Sí. Sin Yo duda. ahora lavé algunos porque, bueno, los quería tener limpios, ¿no? Están aquí al lado mío y me gusta, y es distinto realmente, ¿no? Es completamente diferente lo que se puede apreciar, ¿no? Así Claro. que bueno, es muy rico. ¿Qué me decías Cierto. tú, Gloria? No, no, que sí, es que yo no lo he disfrutado en persona, lo he visto en la exposición que vamos a poner en fotografía
y tengo ganas de verlo ya en persona, en vivo. Sí, para poder apreciar esas cosas que es verdad que en una fotografía pues no se ve, no se pueden Claro. apreciar las texturas bien Mm. y todas las sombras y las luces que puede tener. Sí, sí. Así que cuando Ahora en vaya a tu casa, relación, cuando vaya a ahora tu en casa lo relación, veré. seguro, y cuando quieras puedes venir aquí a verlo Hombre, también. claro, por supuesto que lo haremos. En cuanto a las técnicas, Payi, yo sigo trabajando en torno y en modelado a mano. Vale. Eso sigue siendo igual. Lo que pasa que se ha ido enriqueciendo, yo diría que la forma y el concepto, realmente, ¿no? Y en cuanto al collage, ¿qué nos cuentas del collage? A ver, del collage, empecé a trabajarlo como con cierta timidez, digamos, porque llevaba mucho tiempo que no lo trabajaba, pero me ha gustado mucho esta posibilidad de trabajar un discurso a partir de imágenes. Porque, o sea, siento que lo conceptual está muy presente, es fácil que esté presente allí, ¿no? Ujú. Porque puedes tomar imágenes de diferentes sitios, ¿no? Inclusive las propias. Yo ahí diría que son inclusive las propias obsesiones. A mí me gusta esta expresión de las obsesiones porque yo siento que es cuando uno tiene un tema en la cabeza o un tema en la vista, buscando algo, es, eh, es algo que nos puede dar información para nosotros mismos, ¿no? Es algo en lo que estamos buscando una pregunta y nos puede responder, ¿no? Entonces, el collage, al posibilitar esta suma de imágenes, es, es fantástico porque realmente la narrativa cambia. Esto es lo que me gusta mucho del collage, ¿no? Que la narrativa puede cambiar desde una imagen y otra que utilizamos juntas, depende cómo la utilizamos, cambia por completo la narrativa. Entonces, esto me lo he redescubierto y me gusta mucho. Mm, mm. ¿Y tu collage parte de fotografías y qué otros materiales intervienen? Bueno, en algunos solo hay fotografía y en otros hay intervención del dibujo, Ujú. ya sea con lápices de colores, en algunos casos hay acuarelas. Y una de las cosas que en este momento me llama más es como la continuación de la imagen, ¿no? Partir de una imagen encontrada, buscada y encontrada, y prolongar esa imagen, ¿no? Entonces la prolongación sí ha sido manualmente, ¿no? O con lápiz, o con colores, o esto con acuarela, ¿no? La acuarela también nos permite crear una atmósfera Ujú. que es muy rico, ¿no? Tú transformas las imágenes que coges, le das un discurso completo y le haces una transformación empleando otros materiales. Claro, sí, 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 sí. La idea es esa porque claro, para mí la imagen buscada y encontrada es un punto de partida. Claro, No es lo que quiero, sino es como un detonante. es el principio de lo que tú quieres expresar. Claro, claro, claro. Es un detonante y funciona como eso, como, vale, un primer empujón, ¿no? Ujú. Pero, Eso me parece muy versátil del collage. pero Mm. me ha gustado que has usado primero la palabra encontrada. Luego has dicho, bueno, buscada y encontrada. Pero he sentido como que que vas por Barcelona y te asalta de repente esa imagen y te la quedas. Entonces, Sí, es verdad que uno se levanta por la mañana y sabe que le van a pasar cosas, pero me ha quedado la imagen de que realmente te han llegado, ¿no? Las has encontrado. Que buscas sí. porque eres artista, pero que realmente es como muy espontáneo quizá ese trabajo. Bueno, este tema del buscar y encontrar es algo que está conmigo todo el tiempo, ¿no? O sea, todos los días y todo el día, ¿no? Ujú. Independientemente de lo que esté haciendo. Porque Ya. es que siento que la realidad es eso, es fértil, está plagada de imágenes y de conceptos también. Y, y esa, y esa imagen que puede ser un concepto en un determinado momento, yo la puedo transformar por completo, ¿no? Ahí estás Y atenta, esto, sí, 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 estoy atenta, eso es apasionante, ¿no? sin Claro, duda, sin duda. Desde la salida caminando al metro, desde el metro, desde la salida a la montaña, o sea, todo esto es, permanentemente el ojo está mirando. Y a veces no pilla imágenes,
pero sí que pilla conceptos, ¿no? Situaciones que pueden convertirse en conceptos. Esto es fascinante. Desde Y luego, también son Sí. obsesiones. Y bueno, las obsesiones propias que te hacen llevar a ese proceso creativo. Si no tuviera esas Claro, obsesiones, probablemente no tendría ese proceso creativo. claro, porque yo siento que el proceso creativo ayuda finalmente a modo personal, yo lo veo de esta manera, a un proceso o de comprensión de lo que está pasando afuera, o un proceso de comprensión de lo que está pasando adentro, o un camino evolutivo. Y entonces, cuando digo obsesiones, no son obsesiones psíquicas, digamos, ¿no? Son búsquedas, ¿no? Es por dónde estoy, qué me dice esta imagen, qué he pillado en esta situación que hay. Entonces, a mí me atrapa algo, pero probablemente ustedes van por la calle y les atrapa otra cosa. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque bueno, cada uno está en el punto en que está, en el momento en que está, y queriendo encontrar respuestas o preguntas a lo que uno tiene en ese momento en la cabeza, sea consciente o no. Entonces ese proceso, bueno, yo creo que ese es el proceso básicamente del creador, ¿no? De la Sí, creadora. sí. claro. Es eso, ¿no? Y en cuanto a Sí, tu trabajo actual, Nieves, este que vamos a presentar ahora a partir del 11, perdón, de septiembre de 11. 2021, ¿tú dirías que hay algo de lo que vas a presentar ya cerrado o superado, que empezarás con otras cosas, o que definitivamente esto que vamos a enseñar es el inicio o la continuidad de algo que a lo mejor más grandilocuente o con otros formatos de gran tamaño? Porque queremos decir que los trabajos de Nieve son trabajos muy elaborados, pero no grandes. Son Pequeños trabajos, formatos. sí, que son muy accesibles desde un punto de vista eh, de transporte, de traslados, inclusive hasta para disfrutar de ellos de manera cercana, íntima. A mí me parece un trabajo muy intimista, en Sí. realidad. Es intimista, sí. Entonces, la pregunta es, ¿quieres hacer es como una explosión? Explotar. Sí, porque a veces yo siento que esa intimidad a veces hace una explosión necesaria, ¿no? O tú estás cómoda allí y esa intimidad es para más bien resguardar y mantenerla. Es una pregunta súper interesante. Porque me A ver, pasa, Sobre la Nieves. que tienes que reflexionar. No, es que a mí me pasa con tu obra eso. Yo es que a Nieves la conozco desde hace mucho tiempo, fui su alumna, eso hay que decirlo también para la gente que nos está viendo. Y entonces tengo una relación muy en particular, emocional, y además, al ser su alumna, siento que tengo un nexo de estos que tienen los alumnos con los profesores, ¿no? Que siempre te acompañan. Entonces, cuando yo disfruto o contemplo o estoy en contacto con la obra de Nieves, a mí me pasa que yo no quiero salir de allí. interesante esto. Estoy allí como muy Muy cómoda. recogida. Sí, entonces a veces me pregunto, ¿será que Nieves busca esto? Buscar dar esa intimidad a la gente, que se dé esa opción de, De recogimiento. sí, o lo que te invita, o al contrario, lo que quieres es que tengas ese recogimiento para que hagas, ¡buf! ¿No? Y haya esa explosión a veces necesaria para poder empezar Evolucionar, cosas, cambiar. exacto, y bueno, venimos de una explosión, que hoy vamos a hablar, ¿no? Venimos del Sí, Big Bang. venimos del Big Bang. Exacto, entonces yo quería preguntarte esto desde hace tiempo. Sí, mira, a mí el formato íntimo Sí, me gusta, lo cual no significa que el formato grande no me guste. claro. Ahora, em, me gusta esto que dices de que no quieres salir de allí, porque lo que yo sí veo es que hay un tema importante allí en la composición, Ujú. que es como que doy la vuelta, regreso, lo vuelvo a ver, voy por otra parte, ¿no? O sea, ¿a dónde va esto? Cómo viene? Hay direcciones, ¿no? Esto me gusta. Siempre me ha gustado que uno dé un primer vistazo a la obra, ¿vale? Pero si te quedas más con la obra, empieces a descubrir cosas, Otras cosas. otras cosas, detalles, ¿no?
Y esto a mí me parece muy, muy similar a lo que pasa cuando conocemos a otras personas, que podemos llevarnos una primera impresión, pero hay mucho más, ¿no? Y también nos pasa en situaciones de reflexión personal, ¿no? También podemos decir, bueno, hoy estoy como estoy, pero si ahondamos allí, hay muchos matices, ¿no? O sea, ¿dónde me lleva esto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Y por otra parte, todavía yo no sé la respuesta exacta, Claro, Paggy, ¿no? claro, Por otra parte, hay el deseo de usar más espacio. Pero vale, yo creo que esto es un tema que en este momento no es tanto el espacio, sino que en este momento es más los conceptos, porque ahora, o sea, son trabajos que he venido haciendo que tienen un tiempo, hay unos que son del 18 y otros que son del 21, ¿no? O sea, ujú, hay todo ese lapso. Y entonces el preparar la exposición me ha permitido, como con los vasos celebratorios, como mirar la continuidad, ¿no? vale, Y he encontrado muchas cosas que están allí como semilla y que me gustaría seguir desarrollando. vale. Entonces, están las dos cosas. En la evolución de los trabajos de Nieves hizo una performance en Barcelona, no recuerdo exactamente el título, perdóname, estos corazones que colocaste en los árboles, que fuiste uniendo con Sí, piedras, se llamaba Corazones de de Nieve, piedras ¿puede ser? corazones, De de piedras piedras corazones. corazones. Vale, Sí, allí fue, yo sentí en el ciclo o lo que yo he vivido contigo, plásticamente hablando, sentí que allí hubo como un primer paso a Al ocupar, cambio. sí, ocupar mucho espacio, ¿no? sí, Ir entrelazando una cosa con la otra y me gustó, no mucho, muchísimo, pero te tengo que decir que como estaba acostumbrada a esa intimidad contigo, busqué otra vez ese confort de estar yo con la cosa pequeña, el breve, eh, la breve expresión o lo más, o el reducto más específico para mí en estas fotografías que tenías de las piedras enrolladas. O sea, era como un mix entre esa intimidad sí. que siempre estás proponiendo y que uno Mm. podía disfrutar en vislumbrar el nudo enredado en la piedra. Y ya luego, si querías salir, te podías distraer en la instalación que hiciste. El aprovechamiento del espacio Exacto, completo. incluso contigo allí en algunas fotografías. Entonces, Eso a mí me gusta mucho. Vuelve a ser de nuevo un primer vistazo eso, y ver el detalle, ¿no? Claro. Entonces es como que hay un primer vistazo y tú ves una performance, una instalación, una intervención en el espacio público con gente y ves algo, y sobre todo ves líneas de dirección, ¿no? Con la misma intervención. Pero claro, te acercas y ¿qué es esto, no? eso es. Claro. Esto me gusta mucho. Bien. El tema de la intervención en el espacio es algo que siempre me ha gustado muchísimo, en el espacio público, digamos, ¿no? Es algo y sobre todo trabajar con otras personas, ¿no? En performance, pero donde otros trabajen. De hecho, inclusive el tema del vaso celebratorio, Eso es. de alguna manera, sale allí, surge allí, ¿no? Porque el vaso celebratorio no es para yo beber conmigo. O sea, yo no lo uso para yo beber yo, A solas. sino, no, no. O sea, para eso tengo un vasito así. Porque si no, imagínate, ¿no? O sea, los vasos celebratorios puede caber 1 litro de vino, o Sí. 1,5 litros de vino, ¿no? Ujú. En el que estoy exponiendo el blanco, que es como el más grande, yo creo que cabe 1,5 litros Puede. de vino. Entonces, claro, esto es una performance realmente, ¿no? El brindis colectivo, Claro. porque ha pasado algo, porque nos hemos encontrado, porque ha habido un proceso interesante, ¿no? Porque ha habido un evento. Entonces, es ya el tema de la performance, pero también es coger el vaso entre tus manos y ¡guau! Meterte allí, ¿no? ¿Sabes? Recuerdo que había un vaso que me gustaba mucho, bueno, una serie de vasos, que adentro había tallada una luna llena Ajá. en bajo relieve Ujú. y afuera había un sol. Entonces, de nuevo, el espacio externo y el espacio interno, ¿no? Eso es Y claro, espectacular. cuando tú bebías en ese vaso y bebías vino blanco,
wow, aquella luna se movía, ¿no? Claro. Entonces era una experiencia íntima, era una experiencia personal, pero al mismo tiempo en la que el vaso cabía 1,5 litros de vino nuevamente, ¿no? Entonces eran las dos cosas a la vez, ¿no? Mm. Eso me gusta mucho, eso me gusta mucho. Y qué bueno que lo puedas detectar, que lo puedas sentir, ¿no? Eso me gusta. Sí, Me me alegro. gusta. Verás, Nieves, ayer Gloria y yo estuvimos aquí en Málaga paseando por el centro Ujú. y entramos a ver una exposición de Miquel Barceló. Sabes Ujú. que él dice que es ceramista. Yo me quedé loca ayer porque él dice yo soy ceramista. Yo lo tengo a él como un artista plástico, como un pintor Yo lo tengo tradicional. como sí, como un artista plástico, pero también he visto performance de él que Sí, ha sí, sí. hecho en alguna parte de África que trabaja con arcilla. No, Sí, le no. encanta la arcilla. Y en todo el planeta, en Bruselas, aquí, en todos lados. Mm. Entonces él en una entrevista que le hacen en esa exposición, me dice, yo soy ceramista. Entonces me acordé que hoy tendríamos esta conversación contigo, que yo a ti también te considero ceramista, pero también te considero pintora, ¿no? Entonces me sentí muy, muy guay porque está claro que estas limitaciones de no, este señor es ceramista, no, este es solo pintor, este es artista plástico, ya evidentemente estas parcelas ya en el arte contemporáneo como que ya no existen, ¿no? Evidentemente, No, está esto clarísimo. no existe, no. Pero, Ostras, Brenda. pero lo que sí observé en su discurso, mientras estuvimos escuchándole con todas las dificultades que implica escucharle con Santiago, con Zoe, la gente, estábamos Gloria y yo Sí. intentando oír la entrevista, él nos comentaba o decía ahí a la gente que el ser ceramista le daba la capacidad de trabajar con lo más auténtico que hay sobre la tierra. Entonces, La eso, tierra. Sí, exacto. justo. Entonces, eso a él le daba la facultad de no ser presuntuoso, decía, Ujú. de no perderse como en otros discursos que no fuesen la esencia, que era la que él quería transmitir matérica, y que a él le sentaba muy bien porque él se consideraba una persona bastante básica desde un punto de vista creativo. Y el hombre que le entrevistaba le preguntaba, ¿pero básica cómo? Y entonces dijo, verás, yo siempre estoy buscando lenguajes que sean simples, sencillos, y la cerámica eso me lo permite. Me permite la sencillez, me permite la no suntuosidad, pero a la larga te da una variedad de posibilidades plásticas que no tiene otro material. Entonces me pareció muy acertado, ¿no? Ujú. Y muy humilde su exposición, porque bueno, yo lo considero un gran artista, pero sobre todo creo que es una reivindicación al material. O sea, el que lo uses tú, el que lo use él, el que lo use muchísima más gente, hace que no solo la cerámica ahora sea una opción plástica más, sino que considero que será, él dice que es la opción, ¿no? Al decir que es el material más primigenio, lo que no le permite el Ya, discurso suntuoso, ¿no? Entonces, ya. a mí me produce una enorme satisfacción que aquí empecemos precisamente con ese material y contigo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con él en que es un material esencial. Eso Mm. Es la tierra, es la es tierra. lo básico. Y bueno, la posición que esta se llama grounding. Grounding es Eso es. enraizamiento, ¿no? Exacto. Y el barro, sí, a mí me permite eso, estar muy en contacto conmigo y muy en contacto con la tierra. Ahí, yo recuerdo cuando yo daba clases en Caracas, en el Ujú. IBESAPAR, en el Instituto Armando Reverón, y también en mi taller, no sé si tú lo recuerdas, Payi, que empezábamos prácticamente las sesiones con un baño de barro. Claro que me acuerdo, y además todos hacíamos lo mismo, según tú. Nos O explicabas. sea, llevaban un bañador Sí, y primero definíamos el espacio en el suelo, como decir, bueno, este es nuestro espacio, nuestro territorio, Ujú. y después cada uno tenía arcilla blanda y se iba llenando, ¿no? De barro, ¿no? Ajá. Aquello era súper interesante porque, a ver, pasaban muchísimas cosas, pero una de las cosas que pasaban era como que veías al otro que era igual a ti, de la misma materia, y el entorno, el territorio era de la misma materia. Entonces ahí como que nos igualamos todos, Sí, ¿no? Claro. Era muy interesante y se empezaban a dar dinámicas, pasábamos todos
bueno, yo en ese momento no, pues estaba fuera por cualquier eventualidad, pero cuando yo estaba inmersa en los baños, se pasaba siempre por los mismos estados. Es muy interesante, es muy arquetípico, porque se pasaba por el humor, porque se ponían nos poníamos máscaras, narices Claro. o cuernos u orejas, y también como cosas pegadas, porque esto lo permite el barro, ¿no? Claro. Se pasaba por el dibujo en el territorio, que estaba lleno de barro, se pasaba por el dibujo, se pasaba por el juego con el otro, por la danza, por el contacto físico, y se pasaba también por la muerte. Era el recogimiento, ¿no? Y esto se presentaba, como tú dices, Paggi, siempre. Y había como un tiempo, y había un tiempo en que se cerraba, en que acababa aquello. Yo no recuerdo el tiempo, pero era muy orgánico ese tiempo, ¿no? Yo creo que era muy personal el tiempo. Y que además Sí, yo creo que ya para terminó agotada. O sea, era como que no podía más. Yo no podía seguir ahí. sí, pero es que es interesante. Yo empecé toda esta historia porque el barro es materia prima y entonces, igual que ustedes sienten un gran alivio cuando caminan descalzas por el césped o cuando caminan por la orilla de la playa o se meten en la playa, ¿qué es lo que hay? Hay un tema físico ahí. O sea, la naturaleza está cargada de iones negativos y el estrés está cargado de iones positivos. Entonces, más por menos es menos. Claro. Entonces, toda la naturaleza nos descarga a nosotros del estrés. Entonces, ¿por qué nos recomiendan andar descalzo, pisar la hierba, pisar la tierra, ir a la playa o ver el verde? Porque nos desestresa. Entonces, claro, el agotamiento que a ti te daba Paye era más, bueno, desde mi óptica era como, ¡oh! Es Vaciarse de del energía. Claro. estrés, vaciar, soltar, Relaja total. relajada totalmente, ¿no? O sea, no eran las manos, no eran los pies, era todo. Y te habías relacionado contigo y con los otros de una manera diferente. Entonces, claro, aquello era, wow. A mí a veces me apetece tanto darme un baño de barro, ¿No lo sigues haciendo? pero ¿dónde? Claro. O sea, si yo tuviera un taller de cerámica propio, obviamente lo haría. Pero claro, las circunstancias son otras, ¿no? Allí en el Reverón aprovechamos el 12 de octubre, que allí no se había actividades igual que aquí no las había, y se pedía que abrieran el instituto y no había nadie, no queríamos espectadores. Y se hacía allí. Claro. Ya en mi taller pues se hacía. Era muy íntimo, sí. Y otra cosa que era muy particular era después de habernos dado el baño de barro, cómo nos quitábamos el barro del cuerpo antes de que se secara, porque si no nos restaba humedad, pero también nos ayudábamos a limpiarnos luego. No sé si recuerdas esto, con manguera, y entonces eso también era como un baño de cercanía, un baño de acompañamiento. Era muy rico aquello, ya. En algún momento podrá ser posible volver a hacerlo. Y, y para cerrar, Nieve, esta gran exposición que estamos contentísimas de arrancar contigo, como te he dicho antes, de que seas tú la primera, que tengamos esta experiencia con este material que es tan esencial, como acabas de decir, y con estos collages que que traen esa visión, pues a mí me parece que es un trabajo muy orgánico, como tú ya has citado aquí, Sí. Mm. pero también muy muy orgánico y seguro que está muy pensado, pero yo siento que también, por un lado, es muy espontáneo, sobre todo en el trabajo Mm. del collage. Sí, siento que las líneas van donde quieren ir, que no hay sujeción en ellas, que a lo mejor tú te has propuesto una composición, pero que han cogido el ritmo que ellas querían. En uno de Mm. ellos, por ejemplo, lo siento así. Y bueno, y quería eh, pedirte un poco, haces una introducción muy completa, una presentación en el catálogo que tendremos para la venta, muy completa de más o menos tu sentir en este momento de producción artística. Y quería que lo verbalizaras aquí un poco en el sentido de, ¿tú crees que tengamos el año que viene una exposición parecida, continuidad de esto? ¿O observaremos otro tipo de trabajos? Eso, evidentemente no queremos suponer. Lo que me gustaría es arrancar de este texto que nos propones, además muy personal, muy íntimo, a
a un poco vislumbrar esas líneas, ¿sabes? Si se van a ir yendo a donde quieran, si no, no tienen nada supeditado. A ver, aquí hay como un equilibrio. O sea, Ujú, las líneas se han ido a donde han querido porque yo he partido de la naturaleza. claro, Y en la naturaleza es muy orgánica. Entonces, claro, si el árbol va para allá y se tuerce, pues va para allá y se tuerce. O sea, no hay nada que corregir. O sea, es así, claro. lo que hay es que seguir la línea, ¿no? Ujú, Y eso me gusta mucho, eso vale, de que la naturaleza del pistoletazo, el empujón, y yo sigo la línea, ¿no? Eso me gusta muchísimo. Yo diría, Paggi, que habrá continuidad. fenomenal. Yo no, yo creo que las transformaciones en mi trabajo son muy pautadas, no muy Muy lentas, sutiles. muy sutiles, exactamente. Y como digo en el texto, es como que se van dando de manera como guardado y van saliendo poco a poco, ¿no? Entonces, como les decía antes, cuando yo veo todos los trabajos y veo que hay continuidad entre ellos, e inclusive hay continuidad con el tema del árbol Ujú, y el tema del corazón, que lo vengo trabajando, el tema del corazón con los vasos celebratorios desde hace más de 30 años. Y los árboles, desde el 2010-2011, estoy atando la bifurcación de los árboles porque señalo que ahí hay como una especie de pequeño corazón. Por aquí sale una arteria, por aquí sale una vena, ¿no? Y el tema del corazón y el tema óseo, que está tan presente desde hace tanto tiempo, yo veo continuidad. Lo único es que es una continuidad que va incorporando cosas o va transformándose. Pero dar brincos, no me veo, ¿no? Puedo dar un brinco tal vez en formato, como tú decías, de tamaño, o en plantearme la participación del otro, pero con estos temas, ¿no? Con estos temas que pienso que son recurrentes, son los temas que me interesan, ¿no? La conexión con la naturaleza es algo que me interesa mucho. Reconocernos como naturaleza humana también es un tema que me interesa mucho, ¿no? sí, Es formar parte de eso, ¿no? Pasa que, bueno, en las ciudades pareciera que esto se nos va de las manos, ¿no? Pero justamente creo que por eso, por una necesidad mía de sentirme en contacto y también como una necesidad de señalar, oye, esto está aquí, seguimos siendo naturaleza. Es que aunque nos transformamos a nivel tecnológico, como no seamos robots, pues seguimos siendo naturaleza. Hay un sentir humano que es naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me interesa señalarlo.